Antiguo Egipto es muy significativa y va a influir muchísimo en su arte. Egipto está situado en el nordeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son, por el oeste, el desierto de Libia, por el este, el desierto de Arabia, por el norte, el mar Mediterráneo y por el sur, el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Egipto está recorrido de sur a norte por el río Nilo, el cual tendrá mucha importancia en el desarrollo de esta civilización. Esto se debe a que Egipto es una sociedad fluvial y ello repercute en el arte. Las pinturas y relieves encontrados, principalmente en las tumbas, reflejan la importancia del río en la vida, transporte, pesca. La estructura social tenía forma de pirámide. En la cúspide se encontraba la figura del faraón, dios encarnado servido por una aristocracia que administra, defiende y legisla. En el siguiente nivel, un pueblo que trabaja para sostener al Estado y sufragar los lujos de los poderosos. Esta estructura se mantiene unida gracias a una casta sacerdotal que somete al pueblo con una promesa de una vida mejor en el más allá. Los poblados de Egipto se encontraban rodeados de murallas y estaban recorridos por uno o varios ejes vitales que delimitaban los barrios. La economía agrícola estaba condicionada por la marcha de las inundaciones, que unas veces podrían ser escasas y otras violentas y devastadoras. Los principales productos de la agricultura egipcia eran los cereales, el lino y el vino. La religión en el Antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar su favor. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía poseía un poder divino por virtud de su posición. Este era considerado un dios y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. A pesar de ser una religión politeísta, tenía tendencia al monoteísmo, ya que cada nomos o pequeña región tenía un dios al que rendía culto principalmente, y luego rendía culto a los demás de manera secundaria. Estos dioses vienen complementados con la creencia en la vida de ultratumba, que explica el culto de los muertos, que se da en toda la sociedad. Yo soy el hoy, yo soy el ayer y yo soy el mañana. Así es como comienza la salida del alma hacia la luz del día y la puesta en marcha para llegar al más allá. El libro de los muertos, por tanto, es protección y creencia en lo que acontecerá después de la vida misma. No solo esto termina aquí, sino que era un seguro de ayuda para superar el juicio de Osiris, facilitando su viaje hasta el inframundo y así establecerse en la otra vida. El tema que se trata a continuación es en qué consistía este viaje. El fallecido una vez superaba el encuentro con Osiris y se dirigía a unirse con el dios Ra en un trayecto en el cielo por su barca solar y así luchar contra aquello que se atreviera a impedirlo. La descripción en el libro de los muertos es abundante en cuanto al espacio se refiere y es igual que el Egipto real, nada comparado a como lo encontramos hoy. Dice así esta cita del libro de los muertos: que mi viaje se realice en paz, oh Ra, despeja la vía a tu barca celeste, pues el poder que me protege es el que te protege a ti, oh Ra. El fallecido también arribaba a la gran Enéada, donde se encontraban un grupo de dioses, y a su vez al campo de juncos, donde allí los muertos tenían que desempeñar un trabajo antes de atribuir características divinas, y que por tanto requería de una gran protección. Pero este camino, sin embargo, no era tan fácil, ya que tenían que enfrentarse a numerosas pruebas, como atravesamiento de puertas, cuevas y montes custodiados por seres horribles y amenazantes. Estos seres eran híbridos. Aquí es donde se manifiesta la gran importancia de estos escritos. Por consiguiente, si no se recitaban, el fallecido no terminaría la aventura para contarla. Esta serie de textos acompañaban al cuerpo
para que en este envite fueran recitados, y así se pudieran amansar a estas bestias y no corrieran más peligro. Dice así esta segunda cita del libro de los muertos: las llamas que salen de las bocas de los dioses hoy devoran a mis enemigos, si no han terminado ya sus días en los lugares de matanza. Una vez que se pasaban estos obstáculos, llegaba el gran momento del juicio de Osiris. Allí tenía lugar la jura de la pureza del individuo. Tras esto, el pesaje del corazón por la diosa Maat, la que imparte verdad y justicia. Si el corazón se mantenía en equilibrio, significaba que se había llevado una vida en orden, y si el caso era al contrario, la bestia Amit te devoraba para terminar la historia con un final que, a pesar de su envergadura, no se definía en un final feliz. Y así concluye y dice esta cita final del precioso libro de los muertos: yo odio en realidad al país del este, que no me lleven hacia los subterráneos de tortura, porque yo no cometí acciones aborrecidas por los dioses. El libro de los muertos es el nombre dado a un conjunto de papiros enterrado junto con los muertos. El origen de este documento milenario está en los no menos conocidos textos de las pirámides, que consisten en un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales en las pirámides del Imperio Antiguo, con el propósito de ayudar al faraón en la duat de asegurar su resurrección y la vida eterna. Son una recopilación de textos, sin orden aparente, de creencias religiosas y cosmológicas muy antiguas, que debieron emplearse durante la ceremonia funeraria. Algunos textos ya aparecen en estelas y mastabas de las dos primeras dinastías. Se cree que ya debían existir escritos en papiros, al menos en los tiempos de Unis, el último faraón de la dinastía Quinta, y desde aquí se copiaron a los muros y techos de su pirámide, por lo que este es el primer lugar en el que se escribieron los textos de las pirámides en un soporte duradero, o al menos que se haya conservado. El uso de estos documentos mágicos, en un principio exclusivo de los reyes, se divulgó con el paso del tiempo al resto de clases sociales por medio de otro libro sagrado, los textos de los sarcófagos. Son escritos que contienen conjuros pintados o grabados de los sarcófagos y ataúdes, principalmente durante el Imperio Medio. Son un repertorio de fórmulas sagradas, ofrendas y rituales de inspiración solar y osiríaca, cuya finalidad era ayudar al fallecido a protegerse de los peligros que pudieran encontrarse en el viaje en el otro mundo, preservando así la inmortalidad del difunto. Además, contienen los métodos para poder alimentarse en la otra vida. La combinación de ambos textos, el de las pirámides y el de los sarcófagos, dio origen más adelante al libro de los muertos, del cual en la actualidad poseemos unos 190 fragmentos de dimensiones y valor innegables. Richard Lepsius hizo la primera edición de este libro en 1842, al que dio el nombre de Libro de los Muertos, tal y como lo conocemos hoy en día, aunque la traducción correcta sería La salida del alma hacia la luz del día. El cuerpo del volumen consiste en un vasto monólogo del difunto, que dirige tanto a sí mismo como a los dioses y entidades del más allá. La actitud del recitante es, en general, la de un visionario. Las visiones suceden a las visiones. Se refleja claramente la evolución lógica de un texto religioso de indudable valía entre los antiguos egipcios. A lo largo de los siglos se le fueron añadiendo diferentes fórmulas o declaraciones, como varios himnos a divinidades solares, si bien siempre conservó un sentido primitivo de herramienta mágica indispensable para atravesar las diferentes puertas que llevaban al más allá. Normalmente en los papiros se trata primero las preocupaciones prosaicas, bienes, comida, bebida, de las que se pasa a sublimes elucubraciones sobre la eternidad y el absoluto. En casi uno de los distintos papiros que conservamos suele faltar la famosísima escena del juicio de Osiris. La versión más conocida del Libro de los Muertos es el papiro de Ani. Se calcula que fue escrito durante la dinastía XVIII, hacia el año 1300 a.C., y entre todos los textos del libro que se han encontrado es el que tiene el mayor número de capítulos, todos decorados con dibujos que explican cada paso del juicio de Osiris. Es uno de los papiros mayores que nos han llegado, ya que mide casi 26 metros. Forma parte de los fondos del Museo Británico desde 1888, cuando lo descubrió cerca de Luxor el doctor Wallis Pathke, agente de compras del museo, en una tumba de la dinastía XVIII. En el texto aparece quién es Ani, escriba real verdadero, escriba y administrador de las ofrendas divinas de todos los dioses, gobernador del granero de los señores de Ábidos y escriba de las ofrendas divinas de los señores de Tebas, llamado del señor del norte y del sur. Es decir, era un alto cargo, pero su título no era honorífico. Era escriba verdadero y administrador. Su esposa, Tutu, era la señora de la casa de las adoratrices de Amón, y esa representada con el sistro y el collar instrumentos de su oficio. A pesar de que quizás aprovechó un papiro anterior y que por tanto no todo fuera hecho para él, los dibujos sí lo fueron, ya que le mencionan a él y a su esposa Tutu. Esto confirma el conocimiento de su oficio y probablemente, además de escoger a los artistas, colaboró en su ejecución. Otra de las versiones más conocidas es el papiro de Junefer,
que fue escrito durante la dinastía 19 de Egipto, aproximadamente entre el 1310 y el 1275 a.C., y que ahora se conserva en el British Museum de Londres. Originalmente medía 5,50 metros de largo por 39 centímetros de ancho, pero actualmente se ha dividido en 8 piezas por necesidades de conservación. Otra de las versiones más conocidas es el papiro de Junefer, que fue escrito durante la dinastía 19 de Egipto, aproximadamente entre el 1310 y el 1275 a.C., y que ahora se conserva en el British Museum de Londres. Originalmente medía 5,50 metros de largo por 39 centímetros de ancho, pero actualmente se ha dividido en 8 piezas por necesidades de conservación. Se confeccionó expresamente para Junefer, que fue escriba real al oeste de Tebas, escriba de las ofrendas divinas, supervisor del ganado real y mayordomo del rey Seti I. Estos títulos indican que Junefer ocupó un lugar importante en la administración del Estado y fue probablemente miembro de la corte real. Su esposa Nasa fue sacerdotisa de Amón en Tebas, aunque su tumba no se ha localizado. Es probable que hubiera sido enterrado en Memphis. Los libros de los muertos egipcios pueden compararse actualmente con otras culturas, religiones e incluso escritos, como lo son el cristianismo y la Biblia. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que la teoría de la vida tras la muerte, con sus recompensas y castigos, fue una novedad en el mundo antiguo y no se encontró en ningún otro pueblo de Oriente. A diferencia de los libros de los muertos, la Biblia no es ni un texto funerario ni una colección de sortilegios. Tienen composiciones distintas y derivan de culturas y religiones diferentes. Sin embargo, en el periodo de tiempo en el que se compuso la Biblia se mantenía la práctica del libro de los muertos, y quizás pueda haber alguna vaga influencia del libro de los muertos en la Biblia, ya que ésta cuenta con influencias de Egipto y Mesopotamia, entre otras, en su composición. Concretamente, hay dos ejemplos que dejan entrever estas vagas similitudes que puede haber entre los libros de los muertos y la Biblia. En primer lugar, aparece en el papiro de Ani una lista de juramentos que tienen como objeto alcanzar la vida después de la muerte, y algunos de ellos se asemejan a los 10 mandamientos que aparecen en el Éxodo de la Biblia. En el papiro de Ani aparece escrito: «No desprecié a Dios, no hice lo que Dios abomina, no forniqué ni mancillé mi cuerpo, a nadie le hice sentir dolor, no perjudiqué a la gente». En el Éxodo: «No tendrás otros dioses delante de mí, yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás». La Biblia hace así una distinción entre lo bueno y lo malo a los ojos de Dios y manifiesta una serie de prohibiciones, algo que es similar a las negativas que aparecen en los libros de los muertos. En segundo lugar, en referencia a la balanza de Matt, cabe destacar que la Biblia le da mucha importancia al uso correcto de las balanzas y no solo se refiere a estas como objetos para pesar productos en las transacciones comerciales. Véase en el libro de Job, capítulo 31, versículos 5 y 6. «Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad». En el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 27, puede leerse: «Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto». Asimismo, cabe hablar de una diferencia que resulta de bastante interés. En la antigüedad, un sabio era aquel que tenía la habilidad para responder delante del Dios. De este modo, un difunto, gracias a los libros de los muertos, podía excusarse de haber robado, alegando que había obrado mal y que se arrepentía de ello. En cambio, en la Biblia, es sabio aquel que se responsabiliza con aquello que corresponde. Véase el ejemplo de Adán y Eva cuando el primero le confiesa a Dios haber comido de un árbol del que tenían prohibido comer, después de que Eva le ofreciese un fruto del mismo.